Bueno, muy bien, Albino, vamos a seguir dialogando, charlando con temas que tienen que ver con la agenda, la provincia de Buenos Aires, como siempre, y nos vamos a meter en educación. Exactamente, porque es uno de los debates, digamos, que se regeneró en este último tiempo en el marco de la pandemia y sobre todo de las medidas que ha tomado el gobierno justamente para prevenir la propagación del virus, que es la suspensión de las clases. ¿Qué es, Fabián? Yo no sé si vos lo recordás, por ahí la gente sí. ¿Qué es lo primero que se suspendió? Porque antes de entrar formalmente en cuarentena, lo primero que hizo el gobierno, casi a una semana de haber arrancado el inicio de las clases, fue suspender las clases. Hay algunos distritos que dicen, bueno, muchachos, se terminó, por el motivo que sea, hay excusas de todo tipo y color, quieren volver, preparan protocolos, discuten cómo hacerlo, y el gobierno está cerrado en la idea de que todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas para poder hacerlo. La cuestión es, para mí, ¿no? La cuestión es a esta altura ya preguntarnos qué efectos puede tener en el sistema educativo como en nuestra provincia de Buenos Aires prácticamente un año sin presencialidad. No digamos un año sin clases, digamos un año sin presencialidad, y para eso vamos a charlar con nuestro invitado. Exactamente, porque nosotros, si hay algo que nos caracteriza, es en este caso recurrir a los principales referentes de la provincia de Buenos Aires, y lo invitamos al profesor Mario Porto, ex titular de la Dirección General de Cultura y Educación, referente para nosotros en materia educativa de gestión pública en la provincia de Buenos Aires. Profesor Porto, gracias por atendernos. No, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí está más o menos encarado el debate, Mario, que tiene que ver con esto que se ha generado. Yo no sé si como discusión de pulseada política, porque claramente está marcada la idea de la oposición o de Juntos por el Cambio, de que se reabran las escuelas y del gobierno que no, o está marcada en cómo debemos analizar, digamos, este debate que se ha regenerado con relación a lo que se debe hacer en las escuelas. Sí, estamos frente a un tema muy complejo, que a veces uno siente que cualquier decisión que se toma parecería ser que está condenada a la crítica. Yo lo que creo es que hay que pensar en tres etapas. Las tres etapas tienen que comenzar hoy, aunque no formen parte del mismo tiempo. La primera es cerrar el 2020. El año 2020 ha sido muy crítico para la educación. Es cierto que se resolvió la continuidad pedagógica y se trabajó virtualmente, pero con un costo grande, ¿no? Hay que achicar esos daños. Digo, el costo grande es muchos chicos fuera del sistema virtual con mayores desigualdades. Entonces yo digo, para ser sencillo y claro, creo que hay que cerrar el 2020. ¿Y qué significaría cerrar el 2020? ¿A qué le llamás? Y hay que para cerrar el 2020 hay que poner claridad para que el pueblo entienda cómo se termina este 2020. En el sentido que lo que hay que saber es que los padres, las familias, no son expertos en educación. Entonces lo que tienen que saber es cómo va a ser evaluado el año, cómo van a ser evaluados sus hijos, qué relación va a tener la evaluación del 2020 con la del 2021, porque con mucha sensatez han hecho el 2020-2021 un solo ciclo bianual. Por lo tanto, a fines del 2021 vamos a tener recién la resolución de quién repite y quién aprueba, o estoy usando palabras muy populares, lo que nosotros llamamos quién promueve, pero me parece que hay que cerrar el 2020 con claridad. Y yo cerraría diciendo, vamos a evaluar esta evaluación, que no tiene por qué ser numérica, pero sí puede ser satisfactoria o no satisfactoria, va a pesar en la evaluación del 2021. Aquellos alumnos que no hayan logrado los objetivos satisfactoriamente van a tener un trabajo para presentar en marzo y trabajar durante el verano para liberarse. Creo que hay que darle claridad a las familias y por el otro lado valorar también el esfuerzo de los alumnos que trabajaron durante todo el año. Mario, a la par de eso, ¿cómo? No, sí, te quería preguntar si este cierre que vos planteás, que más bien es una especie de un gran mensaje unificado hacia los padres o hacia la comunidad educativa, incluye decirle, miren, este año a las aulas, al establecimiento no volvemos más.
¿Incluye Yo ese, creo incluye que- ese mensaje? Sí, yo creo que incluye, hay que ser realista y no enojarse con la realidad, y va a ser muy difícil volver a las aulas en el 2020, por más que tengamos voluntarismo. Tal vez se pueden hacer en algunos lugares algunas experiencias de encuentros, ¿no? O encuentros, por ejemplo, de una vez por semana en grupos chicos a los que uno puede explicarles el trabajo que les va a dar durante la semana. Me parece que eso va a servir mucho como experiencia para el 2021, porque el 2021 en su primer parte se va a parecer más al 2020 que a la presencialidad. No hay que creer que después del verano vamos a volver con toda tranquilidad. Sí, sobre todo porque ni Pero siquiera también- tenemos certeza, digamos, acerca de cuándo llega la vacuna, que es lo que puede eventualmente abrir Cambiar la esto. posibilidad de volver a una nueva normalidad. Pero Mario, no te quiero interrumpir porque vos decías hablabas de 3 cuestiones que hay que resolver. Una es Sí. esta que desarrollabas recién. ¿Qué más? Entonces digo, la primera, cerrar el 2020. En el mismo tiempo, es urgente. Yo lo que digo es que el urgente, el mediano tiempo y el largo tiempo empiezan en el mismo día. Entonces, cerramos el 2020 con claridad hacia las familias y con valorización de lo que se hizo este año. En segundo lugar, tenemos que trabajar paralelamente con el inicio del 2021, que probablemente el inicio, como decía Salvino, se parezca mucho a este año, porque la vacuna nos va a llevar con el mayor de los optimismos el primer semestre en masificarla. Ahora, esto no implica que tenga que ser todo en unidad y homogéneo. ¿Por qué no valoramos la heterogeneidad de la situación provincial? Ustedes vienen ambos, yo los conozco, así que lo puedo decir, ¿no? Permítanmelo, son de origen de poblaciones pequeñas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. En esas poblaciones, tanto, puedo poner Sí, el ejemplo, sí. o Orense, tuyo, Tapalqué, sí. de Orense, ¿no? De Tres Arroyos. Bueno, capaz que el centro de Tres Arroyos es una realidad, Orense es otra, ¿no? Sí. O Tapalqué también tiene distintas realidades. Tenemos 1/3 de los municipios de la provincia de Buenos Aires que estaban en fase 5, están en fase 5. Esos municipios, aparte, tienen realidades en el interior mucho más aisladas y que han pasado mucho mejor esta etapa. Casi todos tienen escuelas que, salvo excepciones, están por debajo de los 200 alumnos. Entonces me parece que ahí se puede planificar con optimismo en las pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires un regreso a clase en etapas, escalonado, heterogéneo, La segmentación, me parece interesante esta idea. respetando la realidad regional, pero también respetando la decisión de padres Sí, claro. y de la comunidad. Eh, No todo tiene que ser igual. Me parece interesante, Mario, esto que vos decís, sobre todo porque por lo novedoso del planteo del enfoque, ¿no? Porque casi como que estamos discutiendo clases sí o clases no, Claro. como si la realidad fuera homogénea a lo largo y a lo ancho de la Exacto. provincia de Buenos Aires. Y ahí en medio como que anulamos una manera interesante de encarar el problema, que es con la segmentación. Exacto, y sabiendo que una de las cosas que nos va a dejar la pandemia por mucho tiempo va a ser esta heterogeneidad, esta realidad, porque si yo paso, no donde nacieron ustedes, sino donde viví yo todos mis últimos 50 años de vida, que es el conurbano, bueno, yo creo que el secundario del conurbano va a tener que tener mucha seguridad sanitaria e incluso muchas transformaciones para poder volver a clases, porque son escuelas de 2.000 alumnos, con aulas a veces de 40 o 50 jóvenes. Entonces, sabemos que el conurbano en general y la escuela secundaria del conurbano en particular van a volver con una lentitud mayor que si estamos hablando de una escuela primaria en Orense. Sí, y incluso, Mario, las autoridades provinciales... Tordillo, ¿no? Claro, las autoridades provinciales tampoco por ahora se abren a eso, y creo que Nicolás Trota tampoco, porque si digamos lo podrían anunciar a esto que estás planteando vos.
pero ni siquiera se animan a eso. O sea, uno le pregunta y no, tampoco para el distrito que no tiene ni un caso de coronavirus quieren decir que se puede volver a la presencialidad. ¿Vos por qué te crees que es eso? ¿Porque hay un temor? ¿Porque eso requiere mucho trabajo y todavía no están en condiciones de hacerlo? ¿O porque hay confrontación política? ¿O por la cuestión política? Eso, ¿no? Es decir, Sí, pero aparte, a veces me parece también que la problemática del AMBA te inunda todo, ¿no? Claro. Y vos, y capaz que hay una idea de todo o nada, de tener miedo a la heterogeneidad, pero yo creo que ahora hay que arriesgar a la heterogeneidad, porque capaz que es una experiencia a futuro más interesante, que darle más autonomía a las escuelas, sin romper el sistema, pero sabiendo que cada escuela va a poder ir resolviendo sus realidades de manera distinta. Me parece que eso, yo creo que es muy interesante incluso para el futuro. Ahora, yo quería ir a la tercera etapa y cerramos, si ustedes me preguntan. Yo digo, ahora, mientras cerramos el 2020 y pensamos en el inicio del 2021 de manera etapista y heterogénea, como recién dijimos, también tengo que ir pensando, ya que cuando ocurre la vuelta a clase con total presencialidad, que puede hacer en mayo, puede hacer en junio, puede hacer en julio, o puede hacer mañana, tenemos que estar preparados para dos grandes temas. Uno es la infraestructura, porque creo que los gobiernos están ocupándose de eso. Yo no digo que los gobiernos no estén ocupando, yo digo mis ideas en muchos casos coinciden. Ahora, ustedes imaginan, son 10.000 edificios en la provincia de Buenos Aires aproximadamente. 10.000 edificios, muchos cerrados durante 8 meses. Vamos a encontrarnos con edificios vandalizados, con edificios que hubo robo, con edificios que tenían problemas antes de la pandemia, claro, ¿no? Con edificios que tenían problemas de infraestructura de cuando yo era ministro, que yo tampoco resolví, digamos, no es que yo dejé el ministerio a mi sucesor con todos los edificios impecables. Pero ahora la exigencia de la comunidad va a ser mayor, ¿no? La higiene de los baños, los recorridos, no puede haber hacinamiento, el miedo de la pandemia va a sobrevivir. Entonces yo digo, necesitamos una gran movilización comunitaria, esto es Estado y comunidad, para hacer un gran censo rápido de la situación edilicia, y por otro lado el problema más serio, que es la situación de los alumnos. Cuando volvamos todos a clase, ¿volverán todos? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a todos adentro para saber de esos todos quiénes se conectaron, de los que se conectaron, quiénes estudiaron y quiénes aprendieron, quiénes no, quiénes se conectaron a medias, quiénes están dispuestos a abandonar y nosotros tenemos que tratar de que no abandonen. A la primera hay que tenerlos todos adentro. Y para saber, para saber bien esa realidad hay que movilizar a la comunidad. A toda la comunidad, barrio por barrio. A mí lo que la sensación que me generó, Mario, es que medio como que las prioridades en torno del debate público acerca de lo que pasa con la educación a lo largo de todo este tiempo, como cualquier otra cuestión, porque la verdad es que obviamente el debate ha ido mutando en función de las preocupaciones que generó en su momento el virus cuando llegó y después fue perdiendo en función de las necesidades de muchos sectores que la verdad es que no la pasan para nada bien con las medidas que se toman justamente para prevenir la propagación y demás. Entonces, originalmente es como que la educación quedó relegada en términos de la necesidad que tienen los pibes, obviamente, de formar parte del sistema educativo, a lo que se nos impuso como lo prioritario, que era la cuestión sanitaria, lo epidemiológico. Y está bien, y todo el mundo lo entendió así, y todos lo compartimos del mismo modo, pero a lo largo de que fueron pasando estos últimos meses, empezó a cobrar protagonismo en la demanda de la gente la idea de la educación, digamos, porque también es necesaria la educación. Yo te hago una pregunta en función de lo que vos decías recién para ver si interpreté más o menos lo que vos decís. Vale. Lo que gira en torno a la problemática de la educación ya está planteado como está durante el año, no lo vamos a salvar con 2 meses y eventualmente lo podemos recuperar el año que viene, pero lo sanitario no, digamos. Entonces sigue primando lo epidemiológico para proyectar lo que hay que hacer.
Sí, aquí, fíjate todo, eso que vos decís está muy claro, que es que estamos frente a una crisis sanitaria, no una crisis educativa. Claro. Después, bueno, la educación, por supuesto, tuvo que adaptarse a la herramienta de la crisis sanitaria, que fue la cuarentena, y la verdad que comenzamos muy bien. Cuarentena estricta, no son vacaciones, continuidad alimentaria y continuidad educativa. Me parece que fue excelente cómo el gobierno se manejó en esto. La UBA, acuérdense que la UBA pensaba que las clases se reanudaban después de Semana Santa. Sí. Y ninguno de nosotros se atrevió a reírse de ese optimismo, que no se cumplió. Pero ninguno tampoco pensó que se iba a prolongar mucho, no se iba a prolongar mucho más. Todos creíamos que después de vacaciones de invierno volvíamos a la escuela presencial sin problemas. Y eso no ocurre, y estamos en principio de octubre, quedan 2 meses. Bueno, hay que tratar de que el 2020 cierre lo mejor posible, que cierre con daños amortiguados, con el menor costo posible, pero costos va a haber. No hay que creer que nada va a pasar. Vamos a perder objetivos, vamos a perder algunos conocimientos, seguramente se tendrán que recuperar. También nos va a servir para pensar otras cosas, ¿no? Capaz que eso de creer que enseñábamos el todo, claro, era una fantasía, ¿no? Que enseñamos el todo, y lo importante es saber qué enseñamos de ese todo, ¿no? Y me parece que hay experiencias que hizo la pandemia que sí son interesantes después incorporarlas. Ahora, creer con ingenuidad de que no va a haber daños, no, va a haber daños. Hay que amortiguarlos y hay que tratar de recuperarlos lo mejor posible. Creo en las etapas, creo en la heterogeneidad, creo en las distintas realidades. Y ¿saben lo que creo? Y cierro con esto. Que para esto se necesita liderazgo que conduzca a la heterogeneidad para que no se rompa el sistema. Mucho liderazgo, mucha comunicación, mucha claridad, nada de secretismo, todo transparencia y que todo el mundo sepa qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y a dónde vamos. La última, Mario, porque no tenemos mucho tiempo. Independientemente de la valoración que haga cada uno acerca de las gestiones anteriores en el área educativa, yo recuerdo de tu paso por la Dirección General de Cultura y Educación que vos eras casi como un obsesivo en esto de tratar de que el pibe no se vaya de la escuela. Después vemos, ¿no? Acompañarlo, pero ir a buscarlo, tratar de que no se vaya. Y me da la sensación, vos decías recién, daño va a haber, hay que tratar de terminarlo con el daño lo mejor amortiguado posible, pero daño va a haber. Y parte de ese daño, hasta por limitaciones de conectividad o por muchas otras limitaciones que marcan las diferencias, lamentablemente, que existen hoy por hoy en términos del acceso a la educación, por la situación económica de todos, tiene que ver con esto de que muchos pibes van a abandonar, ¿no? O van a abandonar, qué sé yo, me lo pregunto. ¿Eso es salvable? ¿Se puede recuperar? ¿El Estado puede volver? ¿Cómo se trabaja para atender ese tema? Sí, todo es salvable, pero para eso tenemos que tener mucha información, saber cuántos chicos tenemos en condiciones de abandono o potencial abandono, o que ya abandonaron o que no estuvieron con ninguna relación escolar durante este año. Aquellos que, vamos a dividirlo fácil, aquellos que la tuvieron regularmente o intermitentemente y aquellos que tuvieron una actividad intensa, más regular. Porque digo, teniendo información, primero, todos adentro, ningún chico afuera, todos adentro, no perder a ninguno. A partir de ahí, ver las distintas realidades, porque ahí podemos planificar, sabiendo que vamos a tener que invertir tal vez en docentes recuperadores para los que menos tienen, ¿no? De trabajos para aquellos que tienen que recuperar lo no aprendido. Claro. Tenemos que pensar muy bien qué hacemos con los que están en fin de ciclo, 6º grado de la primaria y último año de secundaria. ¿Cómo articulamos para la universidad? Porque de repente no es insensato pensar que un trimestre del 2021 es recuperatorio para terminar la secundaria y que la universidad los deje entrar en mayo y la universidad también se adapte. Si todos ponemos generosidad en eso, planificamos bien e invertimos en aquello que va a ser necesario, es salvable.
para creer que con la misma escuela, con los mismos instrumentos, con los mismos cargos docentes y de la misma manera de trabajar, vamos a recuperar la escuela, bueno, ahí sí yo creo que nos vamos a equivocar. Vamos a necesitar mucho apoyo de los que tuvieron más desigualdad, mucho apoyo a los que más desiguales fueron. Bien, Mario, te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho como siempre la predisposición, nos quedamos sin tiempo, pero no nos van a faltar oportunidades de volver a tratar este tema, porque vos sabés que acá en este espacio, en nuestro grupo, siempre el tema educativo está en agenda, así que no nos va a faltar oportunidad. Muchas gracias por ahora. Sí, siempre fue así, pero gracias a ustedes. Y una cosa, esto que digo yo es lo que yo pienso y que está sobre una mesa de debate, porque puede haber mejores ideas que yo adaptaría a las mías, porque no es que uno tenga la verdad. Esto es muy complejo, muy difícil, muy de prueba y error, y me parece que si todos pensamos juntos, va a ser mejor. Va a haber mejores soluciones. Mario Porto, gracias, un abrazo. Ahí está, ex director general de Cultura y Educación, ex diputado nacional, un referente en materia educativa en la provincia de Buenos Aires. Con él queríamos analizar este tema, que es un tema de que se ha regenerado como debate en la agenda política de los últimos días. Exactamente. Bueno, seguimos charlando temas de la provincia, no se vayan.